Hola, amigas y amigos de Rompiendo el Silencio. Soy Elena Villanueva, la Leona, y me encuentro aquí en Guadalajara, Jalisco. Muy contenta porque estoy con una mujer que rompió el silencio, que de su historia ha materializado algo muy bello que puede ayudar a sanar a muchas personas. Estoy con Sola Samaniego. Soy la bienvenida. Hola Elena, gracias. Gracias por tomarte el tiempo para atenderme, por invitarme y por darme la oportunidad de hablar por mí y por más personas que también rompen el silencio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Estoy muy emocionada, estoy muy nerviosa, pero estoy muy feliz. Soyla, platícanos un poquito. ¿Quién eres? ¿Qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy Soyra Samaniego, tengo 42 años, me dedico al hogar, tengo 2 hijas y pues la última ocupación que tuve fue escribir este libro. Platícanos del libro. Fíjate que este libro surgió como una necesidad mía para sanar, para poder encontrarle un sentido bueno a mi vida, para, para sacar algo bueno de todo lo malo. Hay una frase que atañe a Sigmund Freud que dice infancia es destino. Algunas personas están de acuerdo, otras personas no. A mí me gusta la frase infancia es destino. ¿Tú qué piensas de eso? No la había escuchado, pero me parece 100% cierto. Platícanos de tu infancia. Híjole, mi infancia fue un poquito complicada. Eh, yo fui huérfana de padre al año y medio. Y pues estuvimos viviendo en casa de mis abuelitos. Mi mamá tenía su casa, pero nunca nos fuimos a vivir a la casa. Nunca hemos vivido en esa casa. Mi mamá decidió quedarse en casa de sus papás con su depresión, nunca volvió a salir, nunca conoció a nadie. Su manera de refugiarse del dolor que sentía fue estar dormida, tomar antidepresivos, pastillas para dormir. Y pues al crecer en casa de mis abuelitos, era la casa familiar y crecimos bajo el mando de todos los hermanos de mi mamá, de los tíos, de los cuñados. Todos se sentían con el derecho de opinar sobre nuestra crianza. Tengo un hermano mayor que yo, un año y medio, y pues él y yo crecimos bajo la influencia de todos esos tíos. ¿Son solamente dos hermanos? 2 hermanos, sí, 2 hermanos. Hubo un bebé que no nació entre mi hermano y yo, que de hecho sabes que ya había escuchado el término de niño arcoíris y apenas el día de ayer platicaban unas amigas acerca de los niños arcoíris. Y dijo una de ellas, bueno, pues es que los niños arcoíris vienen a este mundo a tratar de sanar y a dar esperanza. Dije, Dios mío, ¿Te identificas? creo que sí, me sentí un poquito identificada. Platícame también un poco de esa depresión. Fallece tu papá y tu mami entra en un periodo de depresión fuerte. Sí, muy, muy fuerte. ¿Cómo impacta esto en ti? Pues mira, mi mamá siempre estuvo presente físicamente, pero emocionalmente no estuvo. Digámoslo así, en la casa de mis abuelitos había una recámara que era de mi mamá y mi mamá siempre estaba dormida ahí, llorando, deprimida, siempre vestida de negro, faldas largas. Y recuerdo que sí podíamos entrar a su cuarto, pero teníamos que preguntarle, ¿se puede? Y la respuesta regularmente era, ahorita no. Entonces, pues no convivimos mucho con ella. Entonces te criaste junto con tu hermano viviendo en casa de tus abuelitos. Sí, pero hubo una época, no sé los motivos, pero el año que hice de preescolar lo hice en un pueblo en Durango, viviendo con una tía hermana de mi mamá. Solamente con tu tía Mi tía, su esposo y mi primo. y tu hermanito. Mi hermano estaba aquí en Guadalajara. Yo Ok. estaba en el pueblo en Durango, no sé por qué decidieron dejarme allá. Entonces, ¿En qué rango de edad? de 5 a 6 años más o menos, fue cuando yo estuve únicamente en Durango. Ok. Después de eso vuelves a estar con tu hermano. Sí, a mí me platicaban que tenía un hermano, pero yo no recordaba a mi hermano. Estabas muy chiquita. Sí, para mí mi hermano era mi primo. Entonces, pues allá estaba la familia de política de esa tía y
todos sus sobrinos, sus cuñados, sus suegros, para mí eran mis abuelitos, mis tíos, mis primos. Y su hijo era mi hermano. Y solo fue un año. Y solo fue un año. Ok, en donde tú encontraste una familia. Sí. Era una estabilidad con mamá, papá, hermano. Era una habitación para mi primo y para mí. Era ir al kinder, mi tío me recogía en su camioneta. Me daban permiso para salir a jugar a cierta hora, tenía que ayudar con los quehaceres, pues en lo que puede ayudar una niña, ¿verdad? Pero fue muy cuidada esa parte de mi infancia con ellos. En ese año de tu vida, tú estuviste libre de abuso. Libre de abuso, completamente libre de abuso. ¿Y el año que más recuerdas? Siempre lo he visto y lo plasmo en este libro, es el mejor año de mi vida. Fue el año lleno de amor, de inocencia, de todo, de todo. Me encanta la felicidad que nos transmites Sí. y la protección que se nota que tuviste en ese tiempo. Sí, lo tenía. Después de eso vuelves a la otra realidad, ¿no? A tu familia nuclear, que en ese momento era abuelita, abuelito y el hermano, ¿no? ¿Y Sí. cómo fue ese reencuentro? No recuerdo el reencuentro como tal. Yo recuerdo que yo sufría muchísimo porque yo no quería estar aquí. Yo lloraba todos los días por regresar a mi casa. Lloraba por estar con mi tía, lloraba por estar con mi primo. Lloraba por sentirme querida en ese lugar. Para mí ellos eran mi familia, entonces yo quería que regresaran por mí. ¿Y tu hermano cómo fue la relación con él? Buena, fue buena, jugábamos. Nada más mi abuelita pues era una señora ya grande, criada en un rancho. Se vino a Guadalajara, creo que cuando yo estuve aquí ya tenían ellos como 30 años aquí, pero nunca dejó sus costumbres del rancho. Entonces tienes que hacer qué hacer. Decíamos, estábamos aburridos, ponte a limpiar, ponte a barrer. Siempre fue hacer qué hacer y para ella las niñas no tenían permiso de salir a jugar. Las niñas tenían que estar adentro haciendo qué hacer. Ok, tu hermano jugaba y tú estabas ayudándola. Sí. ¿Y así fue? ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo ahí? Toda la vida. Toda la vida hasta que yo me fui ya después de la casa. ¿A qué edad? Salí ya muy grande. Definitivamente me fui de esa casa a los 32 años. 32 años. Ya mi edad. Sí. Ok, siempre creciste con ellos, siempre conviviste con ellos. Ahora bien, ya hablando de romper el silencio, ¿cómo llega el abuso a tu vida? El abuso llegó, no sé en qué momento, no recuerdo el primer día, pero fue a manos de mi abuelito. Fue a manos de mi abuelito. Él trabajaba en una fábrica, se iba a trabajar a las 6 de la mañana, llegaba a las 6 de la tarde más o menos. Y pues siempre, te digo que era la casa como familiar, entonces iban las tías, iban los tíos, iban los primos, iban todos los días estaba llena de gente en la casa. Pero mi abuelito, yo me acuerdo que nos daba manotazos, o sea, a ver si alcanzó a agarrarle la pompi, si alcanzó a agarrarle la vagina, si alcanzó a agarrar los senos, que no había senos, éramos unas niñas, pero siempre fue así, nos daba dinero para gastar los viernes y aprovechaba eso para manosearnos. Pero bueno, tú llegaste ahí a los 6 años. A los 6. Entonces, ¿alguien te había dicho que eso estaba mal? ¿O en qué momento te das cuenta que eso no está bien? No sé, conscientemente no sé a qué edad, pero era incómodo. Era algo, me imagino que el instinto avisa y era algo que era reprobable, pero todos los días pasaba. Yo dormía en un cuarto con mis abuelitos en su cama. Me imagino que mi hermano dormía en medio de ellos porque no recuerdo la verdad. Y ponían un sofá pegado a la cama. Ahí dormía yo. Y recuerdo que mi abuelito se levantaba en las noches cuando ya sabía que mi abuelita estaba dormida y me empezaba a tocar. Después ellos tuvieron un conflicto, se separaron de habitación. Yo me fui a dormir con mi abuelita, también mi hermano, pero siempre rotábamos mucho ahí en la casa. O sea, un día dormíamos en una habitación, a lo mejor en la siguiente semana en otra. ¿Te tocó dormir con él? No, con él así directamente en su cama no. Pero esa casa tiene un sótano, entonces las habitaciones de abajo no tenían puertas. La última habitación era la que tenía puerta, pero no dormíamos en esa habitación. Entonces mi abuelito siempre buscaba la manera en las noches de levantarse a escondidas para tocarme. Y durante el día, pues a la pasada y así cositas. ¿Y los adultos no decían nada? Mi abuelita decía nada más, no te acerques a tu abuelo.
Como que ella sabía que algo estaba mal. Sí, pero nunca habló abiertamente con nadie. ¿Y las demás niñas y niños también tocaban a los niños? No, Solo a las niñas. solo a las niñas. ¿A tus primas también? A mis primas. ¿Y ninguna de ellas dijo algo? No, pero sabes que a lo mejor como ellas estaban por ratos ahí en la casa, no fue a lo mejor tan notorio como en mi caso, que yo vivía con él todos los días. ¿Lo tenías Todos contigo? los días, sí. ¿Los tocamientos fueron subiendo de tono? A lo mejor más detenidos. Hubo un momento en el que mi abuelita me mandó a dormir a la habitación que sí tenía una puerta y la tenía que dejar emparejada. O sea, déjala nada más emparejada, no la cierres y duérmete. Entonces mi abuelito, pues de todas maneras se acercaba en las noches al cuarto. Creo que fue más o menos como a los 12, 13 años que mi abuelita me dijo, cierra la puerta. Me imagino, porque nunca lo hablé con ella, que pensó que ya estaba creciendo y que ahora sí era algo peligroso. Prestándole importancia a toda la niñez, ¿no? Porque ella sabía que las Sí. tocaba. Entonces cuando empecé a cerrar esa puerta, mi abuelito golpeaba la puerta. Llegó a golpear la puerta enojado porque yo no le abría la puerta. Y seguramente lo escuchaban. No sé porque mi hermano nunca se dio cuenta de eso, por ejemplo. Él te tocaba para que le abrieras la puerta. Para que le abriera la puerta. Y tú ya sabías que al abrir la puerta te quería tocar. Sí, yo me hacía la dormida. A los 13 más o menos, Sí. ya en la pubertad. Sí, estaba en la secundaria cuando eso llegó así como un poquito más frenado. ¿En algún momento se detuvo? Más o menos entre los 14, 15 años tal vez, pero a los 13 yo lo aventé un día por las escaleras. ¿Cómo fue eso? Mi mamá nos iba a llevar de paseo a unos primos y a mí. Yo iba subiendo del sótano, él iba bajando del sótano y yo traía un chorfalda, se usaban muchísimo en eso, era como un palacito de chorfalda y estaba amplio y me metió la mano por debajo. Entonces yo volteé y lo aventé. Y cayó como 3 escalones, o sea, ni siquiera rodó nada. Pero se levantó muy enojado y me empezó a regañar. Y yo le empecé a gritar. Y ¿Qué te decía él? No recuerdo. No recuerdo, pero cuando estaba enojado decía muchas groserías. Y mi mamá bajó para ver qué estaba pasando. Le empecé a decir, no me creía. Mi abuelita le dijo, escúchala. No la escuchó a ella, no me creyó. Y ahí se acabó. O sea, nunca jamás se volvió a tocar el tema de eso porque ella no me creyó. Me llama la atención, baja tu mamá, tú le dices, me tocó mi abuelo, y tu abuela baja y dice, escucha a tu hija. Tu abuela nunca se dirige a él. No se dirigió a él para nada. Probablemente ella sabía que las Me tocaba. imagino que sabía algo, porque siempre a todos nos decían, no te acerques a tu abuelo, no te acerques a tu abuelo. Platícame un poco de tu abuela. Pues era una mujer completamente sumisa. Era muy linda con todos los hijos, con los nietos. Siempre nos daba lo que tenía. Si a mí mi mamá me regañaba, ella me consolaba, me chiqueaba, me cepillaba el cabello todos los días, me ayudaba con las tareas. Era muy buena persona, pero me imagino que por su educación decidía, como él era hombre, omitir las faltas de un hombre, porque ella era mujer. Ok. Después de que tú le empujas a tu abuelo, ¿ya no te vuelve a tocar? Sí, pero ya fue muy esporádico. Muy esporádico. A lo mejor la última vez fue cerca de los 15 años. ¿Y tu reacción? Le aventé un palo. Le aventaste un palo, Sí. o sea, ya no te dejaste más. No. Y ya no lo volvió a hacer. Y ya no lo volví a hacer. Fue un día en la mañana, coincidía cuando yo me levantaba para irme a la secundaria, él estaba saliendo a trabajar. Ya no tocaron el tema con tu mamá, tu hermano nunca se enteró. No. Nadie. Curioso. Y después de eso, ¿cómo sigue? ¿Tienes 15 años? Tengo 15, ahí hablé con una tía acerca de eso y ella y su esposo empezaron, pero creo que tal vez hablé un poquito antes de los 15, porque empezaron a tratar de apoyarme mucho. Ellos vivían en Monterrey, me invitaban a que los visitara, ellos venían, hablaban por teléfono conmigo, siempre estaban muy al pendiente ellos. Y
cuando tenía 16 años, ellos me invitaron a pasar un fin de semana con ellos porque iban a tener un festejo. Y mi mamá me dejó ir con miedo porque pues me podía pasar algo en el camino con desconocidos, pero me dejó ir. Y A los 16. a los 16. Fue en mayo del 99. Llegaste a Monterrey. Sí, llegué a Monterrey y me recogieron ellos. Ellos tenían una hija, tenía en ese tiempo a lo mejor 9, 10 años. Y me dijo mi tía, quiero que platiques con él. Bueno, para esto, o sea, en todas las llamadas que hacíamos y todo, con ese tío yo hablaba y si no le entendía una tarea, él me la explicaba. Si necesitaba platicar de que me había peleado con mi mamá, él me escuchaba. Si cualquier cosa, él me escuchaba, los dos, pero más él. Y en las visitas previas que hacía con mi mamá, en una ocasión, mi tía sacó a mi mamá a pasear o a un mandado y me dijo, pues te quedas con él y te va a enseñar algo. Y fuimos a rentar una película y él se fue al área de 3X porque me dijo que me tenía que enseñar ese tipo de películas porque yo tenía que saber las cosas, que eso era lo normal hacer, que los papás les enseñaban a sus hijas todo acerca de la sexualidad. Y eran pláticas, cada vez las pláticas, él trataba de llevarlas más hacia lo sexual, invariablemente. Empezó a hablar sobre masturbación, empezó a hablar sobre muchos temas así, entonces yo trataba de ignorar esos temas porque yo me sentía escuchada con él. En esa visita que fuimos, me dijo mi tía, ¿sabes qué? Vamos a comprarte ropa para el evento. Y ¿Qué evento? era un bautizo, ellos Ok. iban a ser padrinos. Y me dijo, recuerdo que estábamos ahí en la tienda y me dijo, mira, vamos. Y nos fuimos al área de lencería o de ropa interior. Y me dijo, mira, esto está bonito. Y yo, sí, si te gusta, sí, sí me gusta. Pues llévatelo para que lo estrenes en la noche. Pero ahorita tiene sentido eso para mí. En ese momento no tuvo ningún sentido. ¿No lo viste con malicia? No. Dijo, te vas a ir a platicar con él, tiene toda la confianza, cuéntale todo. Es el viaje donde estabas sola. Donde con fui ellos. sola. Cuéntale todo. Y mi prima preguntó dónde íbamos a ir. Ellos dijeron que íbamos a ir a un antro. Yo iba a ir con una amiga que tenía allá, supuestamente. Y me dijo, ten toda la confianza con él, cuéntale todo. Y nos fuimos. Saliste sola con tu tío. Sí, Tu tía favoreció que tú salieras con él. sí, Tu tía te compró lencería sí, y te compró ropa para salir ese día. sí. Y llegamos a un motel. Y recuerdo que llegamos y había cosas que colgaban en el techo y yo no sabía. Nunca había estado en una habitación de un motel. Y me explicó él para qué eran, porque yo pregunté. Me explicó para qué eran. Empezamos a platicar. Me acuerdo que, no sé, no recuerdo si ya llevaba él una hielera con cervezas o si llegamos a comprar, la verdad no recuerdo. Pero yo me acuerdo que él me destapó una cerveza y estábamos platicando así frente a frente. Sí. Y Tú en ese momento no tenías idea, no, yo de verdad le estaba platicando. no sabías que era un motel, no entendías. ¿Qué pensabas? Que era para que platicara yo sin que me sintiera como intimidada porque me fuera a escuchar a mi prima o algo así. No, pues mi tía me dijo, ve con él. Entonces no tenía ningún problema en estar ahí. Paréntesis, ellos ya sabían que tu abuelito te había tocado. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿Te da la cerveza? Me da la cerveza. Recuerdo que en ese momento él siempre hacía mucho deporte. Entonces traía un chorcito deportivo corto y recuerdo que me empezó a platicar, se sentó así como con las piernas medio abiertas y me platicaba que una prima con la que él también tenía muy buena relación, una prima mía, que tenía una cicatriz. Me dijo, ¿le ha enseñado fulanita la cicatriz? No. Dijo, sí, tiene una cicatriz justo aquí. Entonces yo, pues instintivamente volteé, pero cuando vi, quise desviar la mirada o la atención y me acuerdo que me dijo, mire, aquí la tiene. Entonces a mí me pareció, ahí fue el primer momento incómodo porque yo sentí como que él quería que mi atención se dirigiera hacia sus... Zonas íntimas. Sí. Entonces
Recuerdo la cerveza. No sé si tomé más cerveza, no sé si puso algo en la primera cerveza, no sé qué pasó. O sea, indudablemente iba de mal en peor. Sí, Eran sí, cosas que no debían suceder. sí. Abusó de ti. Abusó de mí. Abusa de ti. ¿Y qué pasa? Yo tengo solamente pequeños recuerdos de ese día. No sé qué sucedió primero, qué sucedió después. Ni siquiera sé si primero fue eso y después el bautizo o fue después, no sé. Pero recuerdo lo que me decía y recuerdo su cuerpo encima de mí. Hubo un momento en el que me tenía bajo la regadera. Yo no supe en qué momento quedé desnuda. No supe en qué momento volví a tener ropa para irme de ahí. No supe nada. O sea, ya lo que recuerdo es cuando llegamos a la casa, a lo mejor sería cerca de las 2, 3 de la mañana, y salió mi tía a recibirnos y preguntó cómo nos había ido. Y dijimos que bien. Y me fui a dormir al cuarto de mi prima en su cama. Ella ya estaba dormida. Y empecé a despertar, muy incómoda. No sabía qué tenía, pero estaba muy incómoda. Toda la noche no dormías bien. No, no dormía bien. Tenías dolor. No, no era dolor. Era, era algo aquí que no me permitía dormir. ¿Sí? ¿Cómo fue la mañana siguiente? ¿No te acuerdas? Sí, en la mañana no sé por qué yo me quedé sola ahí en la casa. En su casa ya me habían dejado un plato ahí para desayunar de lo que habían preparado. Y recuerdo que me metí a bañar. Y mientras me estaba bañando, empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y empecé a recordar las cosas. Empecé a recordar cosas y quería arrancarme la piel, quería matarme en ese momento. No sé, ¿Estabas sola en la casa? estaba sola. Después llegaron, O sea, todos se levantaron temprano a desayunar. Y tú te levantaste después cuando ya no había nadie. sí, ¿Tú crees que habría la posibilidad de que pues tú, o sea, obviamente habías tomado, que eso te hubiera hecho daño también para que no recordaras podría ser. que llorabas en la ducha? Ujú. ¿Y qué pasó? Ah, fui recordando y fui entendiendo que había pasado algo malo. Y me sentía muy triste. Entonces les dije que me tenía que regresar ese día. El plan era quedarme otro día más. Y les dije que me tenía que regresar. Me dijeron que me quedara. Les dije que tenía un examen en la prepa. No tenía ningún examen. Me regresé. Todo el camino de regreso en autobús estuve llorando. En la mañana llegué, mi mamá me dijo, pues ve, duérmete. Y le dije, no, es que tengo examen. Y mi mamá como que notó que tenía los ojos hinchados. Me preguntó qué pasaba. Le dije, ay, es que no dormí. No dormí en el camión y pues por eso. ¿Él te amenazó en algún momento? No. Nunca. O sea, él daba por hecho que tú no lo ibas a decir. Supongo, ¿no? Creo que él estaba seguro de que yo no me iba a dar cuenta de lo que había pasado. Después de que ya habías pasado por los tocamientos, ¿no? Allá este momento de lo que para uno sería la primera vez, Ujú. sufrir un ataque de una persona que, y todo estaba incorrecto, ¿no? ¿Qué pasa entonces de los 16 a tus 32 años? De los 16 a los 32 fui a terapia. Estuve en terapia, me llevó mi psicóloga a una asociación que había aquí en Guadalajara. ¿Cómo encontraste la terapia? Yo estaba yendo a terapia. Tenía a lo mejor 3, 4 meses yendo a terapia ¿Cuándo pasó el a abuso? escondidas de mi mamá. Ajá. ¿Cómo buscaste ayuda? ¿Cómo un adolescente busca terapia? Sí, porque siempre me sentía que no encajaba en ningún lugar, siempre estaba llorando, siempre me sentía triste, poca cosa, padecía bulimia, me sentía la mujer más horrible del mundo. Mi autoestima no existía. Entonces yo busqué terapia y la pagaba a escondidas. Bueno, iba a escondidas y la pagaba con lo que mi mamá me daba para gastar en la prepa. Entonces fui a la terapia, le platicé a la psicóloga lo que había pasado, ella me llevó a una asociación. Me llevó primero a un hospital público de aquí con su amiga que era jefa de ginecología. Me hicieron todas las pruebas. Sí había
Sí, sí fui abusada sexualmente. Me dieron, ya sabes, todo lo preventivo y me llevaron a la asociación y estuve yendo a la asociación a escondidas de mi mamá. Yo le decía que iba a talleres de la escuela y me iba a la asociación. Ahí me dijeron como a los 2 meses, ya estás lista, ya puedes hablar con tu mamá. Ellos hablaron con mi mamá y mi mamá supo del abuso. Entonces mi mamá eh, pues me abrazó, me consoló, me dijo muchas cosas bonitas y después ella habló por teléfono con la tía para reclamarle, la tía no sabía, le habló a su esposo para reclamarle, el esposo le dijo que perdón, que se le había metido el diablo, que sí lo había hecho, que estaba muy arrepentido. Y después cuando yo quise ya contarle a mi hermano y a los demás familiares, mi mamá me lo prohibió. Me dijo que no iba a decir nada. ¿Le contaste a tu mamá que tu tía te compró lencería? No recuerdo exactamente qué le conté, pero seguramente sí debí haberle contado todos los detalles. Y tú te quedas sin poder decirle a tu hermano ni a tu abuela. A nadie. Tu abuelo no supo al No, no respecto supo. cómo era la relación con él en estos años, esos años. Ya era buena la relación con él. Ya no hubo tocamientos. No, Hubo una disculpa. nunca. Nunca lo confrontaste de nuevo No, con tu abuela. tampoco. Nunca hablé. Tu hermano ajeno a todo lo A que todo. habías pasado. A todo. Tu relación con él, ¿cómo era con tu hermano? Bueno, como adolescentes era pelearnos todos los días. Era pelearnos todos los días, pero si algo me pasaba era el primero que estaba defendiéndome y cuidándome. ¿Vuelves a tocar el tema con tu mamá o ya no se vuelve a abordar? Ya no se volvió a abordar. Ya no se volvió a abordar. Ellos primero rompe aparentemente la relación con ellos. Después otra vez siguen las llamadas. Ah, bueno, cuando yo regresé, él me seguía llamando, ¿eh? Me seguía llamando prácticamente todos los días. Llamaba a la casa. Sí, sí, todavía no había celulares. Llamaba a la casa, me pasaban las llamadas. Yo me trataba de escabullir para no contestarlas y de todas maneras me pasaban sus llamadas, me pasaban sus llamadas. A pesar de que tu mamá ya sabía, Sí, estando presente tu mamá ahí, te lo pasaban. regularmente era mi abuelita, pero después ellos siguieron hablando con ellos como si nada, nunca cortaron realmente la relación, O sea, como que no hubiera pasado nada. como si no hubiera pasado nada. Cuando vivimos abusos y llega este secreto de familia y entras en esa dinámica, ese sistema del secreto, pues te anclas a él y luego dicen que no pasa nada, pues no pasa nada. Tú ya claro. tenías relación con ellos después. Sí, yo fui mamá de mi primera hija a los 20 años y de la segunda a los 21. Cuando mi segunda hija tenía 1 año, es decir, yo tenía 22 años, fui a ese pueblo de Durango a pasar 1 año nuevo allá y él regresó a ese pueblo. O sea, fue con su familia y ahí lo volví a ver. Y pues claro que yo estaba con el nervio, con el miedo de qué iba a pasar, ¿no? Porque para esa fecha yo siempre tenía pesadillas con él. Y lo vi y me saludó. Él siempre nos hablaba de usted, a todas, a todos. Y ¿cómo está? Ay, sus niñas, qué bonitos. Y la relación se retomó como si nunca hubiera pasado nada. Con su hija te llevaste bien. Sí, siempre. ¿No supiste que él le hubiera hecho algo a su hija? No. Ok, tienes a tus hijas. ¿Cómo viene esa crianza? Ya como una sobreviviente que estaba anclada a un secreto. ¿Cómo es esta crianza? ¿Cómo llega esa maternidad? Ay, no sé. No hubo algo que dijera, ah, por lo que me pasó, voy a ser así. Al menos conscientemente no. Pero creo que por todas mis inseguridades y por todos mis traumas que traía sin tratar, no fui a lo mejor la mamá mejor que ellas pudieran haber tenido, pero siempre les dije que debían cuidarse, que nadie tenía derecho a tocarlas, que podían decirle que no era cierto que si las amenazaban. Traté de Llevar la prevención. sí, de llevar la prevención. Dicen a veces que hay mamás sobrevivientes que son muy sobreprotectoras. ¿Sientes que fuiste así? No, No. no, porque mi mamá fue así.
O sea, mi mamá, bueno, no sé si era sobreprotección o autoritarismo, pero a lo mejor el tenerme tan atada nunca me permitió tener un poquito de malicia para cuidarme. Pero también te dejó sola mucho tiempo. Sí, me dejó sola mucho tiempo. Es como extraño porque me dices que fue sobreprotectora, pero por una parte pues estuviste con tus abuelitos. Sí, En otra parte tu abuelita te toca y ella, no hace nada. Ajá. y luego pasa esto, te manda sola de viaje, le comentas y no pasa nada. Ujú. Y luego vuelve a tener relación. Es como difícil de comprender. Sí, por eso te comento, no sé si fue sobreprotección o nada más autoritarismo de su parte de lo que... Dicen que, bueno, hay gente que señala, ¿no? Y luego se viene un dedo para Sí, atrás. sí. Pensando ahora en tu mamá, la gente que nos ve, ¿tú juzgas a tu mamá? No la juzgo por, bueno, es que hay otra cosa que no te he contado. Yo nunca hablé de esta situación. Hasta hace 12 años supe que mucha gente sabía. Digamos que toda mi familia Como, sabía. como, como, Toda mi familia sabía. hace 2 años, ¿cómo 12, fue? 12 años. 12 años. Sí. Platicaba yo con una prima y pues yo abriéndole mi corazón y confesándole lo que me había pasado, pues ya lo sabíamos. ¿Cómo? Sí, todos. Nada más no lo sabía mi hermano y un hermano de ese tío abusador, ni su hija. Y yo, pues, ¿cómo que lo sabían? Sí, es que mi tía nos contó a todos. Ella habló y nos ¿Tu previno. mamá? Mi mamá les contó. Pero todos hicieron como que no pasó nada. Entonces sí me juzgaban porque fui mamá joven, sin casarme, porque tuve 2 hijas, porque después me separé del papá de mis hijas y porque salía. Me criticaban muchísimo y me juzgaban, ¿sí? Y hacían muchos comentarios negativos sobre mí. Y cuando supe que todos sabían y que nadie hizo nada para tratar de cómo te sientes o defenderme o dejarle de hablar o cualquier cosa, pues dije, ok. O sea, en lugar de juzgarte, decir, oye, creo que podías hacer esto, Sí, oye, te apoyo en esto. mira, con un simple ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Un abrazo. La verdad es que un abrazo hubiera sido la diferencia. Entonces, eso pasó hace 12 años que yo me entero que todos sabían. Hace 2 años decido hablar, apenas, porque ya no podía con la situación. O sea, desde que tú te enteraste que todos sabían, no abordaste el tema con todos. No, Te no. lo guardaste. Sí, sí. Lo abordaba con mi terapeuta, porque siempre estaba en terapia, pero nada más. Eh, y hace 2 años que decido hablar, le cuento a mi hermano todo. Mi hermano habla con todos. O sea, mi hermano dijo, yo no me voy a callar. Él se sintió muy culpable porque no supo a tiempo y no me pudo defender. Pero para mí, el hecho de que él demostrara que me quería defender fue como si me hubiera defendido en ese momento. El saber que si yo le hubiera dicho a él, iba a haber una sola persona que sí se iba a interesar por mí, cambió toda la falta de cariño que tuve en ese tiempo. Y cuando él empieza a hablar, habla con los tíos familiares de ese tío, porque te comento que yo les decía a todos tíos, abuelitos, y cuando hablamos con ellos, bueno, cuando él habló con ellos, todos estaban de nuestra parte. Nos creían y no querían a su hermano. ¿Qué edad tenía tu hermano? Cuando hablé con él, Sí, cuando allí cita a todos y les cuenta. fue hace 2 años, él tiene 44, 42 años. Y empiezan a los días a hacer sus investigaciones ellos y saben que yo fui la que provocó todo. Eso Porque dicen. sí, él ya contó su versión, entonces él no, él fue una víctima mía. O sea, el adulto fue víctima de una menor de Sí, edad. sí, el adulto de casi 50 años en ese tiempo fue víctima de un adolescente. Entonces, nos dejan de hablar, empiezan a hablar mal de mí y me doy cuenta que mi tía con la que yo viví de niña, que era como una mamá para mí, ella sabía del abuso y nunca me defendió. Entonces yo la confronto porque me dice, hija, te amo como una hija. Dije, no, si me ama como una hija, me va a defender y usted sabía y nunca me defendió. Del Dice, tío de Monterrey. del tío de Monterrey. Dice, es que yo no sabía de él. Dije, pues sí, yo sé que sabía. No, yo sabía de cuando te abusó su hermano, cuando tú eras una bebé. Entonces dije, ¿cómo? Entonces me cuenta que cuando yo tenía 3 años, el hermano menor de ellos también abusó de mí.
Y en ese momento dije, claro que sí. No, nunca lo soñé porque era como un sueño que yo tenía, un mal sueño y que había desaparecido con el paso de los años. Y regresan otra vez esos recuerdos. Dije, claro que sí. Yo sé que algo me hizo. Lo tenías bloqueado. Totalmente bloqueado. ¿Qué edad tenías cuando te abusaba? Mi tía no sabe exactamente si tenía 2 o 3 años. Una bebé. Una bebé. No indagaste más No, de qué te hizo. no. Yo lo que recuerdo de ese día, las casas a lo mejor estaban separadas por una callecita de 5 o 6 metros de ancha y estaban frente a frente las puertas. Entonces era un pueblo y pues todos salíamos de una casa a otra casa. Te digo, las casas estaban, la calle que separaba las casas era 5 o 6 metros de ancha. Entonces yo recuerdo que estábamos en la casa de ellos y pues en los pueblos hay zaguanes. Son ¿Qué es como, eso? son como espacios, como si fuera un recibidor, pero no hay nada. Es un espacio grande donde primero entra la gente y a partir de ahí empieza la distribución de las casas. Entonces estábamos ahí. En cuanto entrabas al zaguán, había una habitación, luego seguía otra puerta, era la puerta de la cocina, con chimenea y todo. Y pues mi mamá estábamos en la cocina, no sé en qué momento yo llegué a la habitación de él, pero yo nada más me acuerdo, yo en la cama, él me hizo así. Es lo que yo recuerdo. Y no sé por qué mi mamá ya, vámonos, nos fuimos, mi mamá me metió a bañar y cuando me desnudó, yo recuerdo que mi mamá empezó a llorar y a gritar. Y algo me preguntaba y yo nada más así, pues espantada, ¿no? No recuerdo que me hubiera vuelto a poner ropa, así me llevó a la casa de ellos y algo discutió con la mamá, pero fue todo. Después, a mí me daba miedo verlo, entonces siempre Eras una bebé. evitaba verlo, ajá. Y no sé por qué, ya no tengo recuerdos de él hasta de adolescente que íbamos al pueblo a los bailes y ahí otra vez lo veíamos, pero siempre yo manteniéndome distanciada de él. Sin saber por qué algo a ti no te agradaba. Algo. Entonces, cuando esa tía me cuenta, yo le dije groserías. Le dije muchas groserías a mi tía. Hija, ¿por qué? Le dije, es que no, no, qué poca que diga que me quiere y no me dijeron nada. ¿Por qué no me dijeron nada? Y me dice, es que a lo mejor entendí mal, hija. Tu mamá tal vez no me dijo eso y yo lo entendí mal. A lo mejor nada más te tocó. Y lo que recuerdo ahí fue decirle, ¿y cómo es que me tocó? Y ella se iba a dar cuenta. Le dije, si se dio cuenta es porque me vio algo desgarrado, porque vio a lo mejor sangre en mis calzoncitos. Algo tuvo que notar físico mi mamá para darse cuenta que me había pasado algo. Y mi hija estaba ahí. Mi hija la mayor estaba cuando escuchó eso. Ella tenía unos días de haberse enterado de todo lo demás. Salí de ahí muy molesta, mi tía se quedó destrozada por mis reclamos. Y recuerdo que nos paramos en la esquina de la casa y pues no sé cómo me vería mi hija, que me acuerdo que me dijo, mami, prométeme que nunca vas a hacer algo contra tu vida. Prométeme que no vas a hacer nada. Y sí pensé en hacer cosas, pero el hecho de haberle prometido a ella que no iba a hacer nada y de no causarles ese dolor me detuvo. Pero creo que estaba medio entendiendo las dos situaciones anteriores y saber que desde niña no hubo alguien que me defendiera, que me alejara de esa familia, que pusiera un alto, fue como quitarme el poquito valor que iba ganando. Entonces ya cuadra el por qué de repente estás con tus tíos de 5 a 6, Sí, un año. sí. Pero no fue ese tío, ¿eh? Fue un hermano de ellos. Sí, claro, pero lo que entiendo es como que dijeron, bueno, que se vaya un momento, ¿no? Ah, no, no, no. Ahí yo vivía con ellos. La casa esa que estaba frente a ellos, era la casa de mis tíos con los que yo viví. O sea que después de que pasó esto, mi mamá me dejó allá un año, Ya. cerca Yo de pensé que ellos. era en otro espacio, No, ¿no? era ahí. Entonces, regresando a tu pregunta de si la culpo, no la culpo de lo que me pasó, porque ella como mamá obviamente no va a ponerme en un lugar si sospecha que me va a pasar algo, ¿sí? Y no creo que soportara su corazón saber que me pueda pasar algo. Lo que sí culpo de su comportamiento es, supo que me pasó,
y nunca puso un límite y nunca me alejó de esas personas y nunca se tomó el tiempo para explicarme lo que me había pasado o para preguntarme cómo me sentía o para buscarme algún tipo de ayuda psicológica. Entonces crecí mucho tiempo pensando que estaba medio mal, que era rarita, porque no encajaba en ningún lugar y siempre estaba llorando. Entonces, hace 2 años te enteras de que también viviste abuso siendo muy chiquita. Sí, Explotas, tu hija te dice, no te hagas daño. sí. ¿Y qué haces? Empiezo a... Ay, es que fueron muchos días de llorar y llorar y llorar y llorar y refugiarme en mi amiga. Llegaba con ella a la hora ¿Qué que amiga? fuera. Es una amiga que tengo desde los 6 años, es Claudia, y siempre hemos ido Desde los seis desde los seis años. años. Ella nunca supo todo. Fue sabiendo, pero pues esto lo supimos a un día de diferencia. Me refugié muchísimo en ella, oraba mucho, lloraba mucho y dije, sí, o sea, no puedo hacerles esto a mis hijas, pero tengo que hacerlo. Me van a perdonar algún día. Y si no me perdonan, ya no voy a estar para saberlo. Entonces empecé a checar como, qué puedo hacer para no estar en este mundo. Y el día que hubo un día que salieron mi esposo y las niñas a, no sé a dónde fueron, me quedé sola. A propósito, me quedé sola. Y ya estaba pensando qué hacer. Y en ese momento me habló mi prima con la que siempre platico, que también es una amiga incondicional para mí, y mi hermano, como si los hubieran puesto de acuerdo, para preguntarme cómo estaba, para decirme que me querían, para decirme que tenía que echarle ganas. Y en ese momento dije, no puedo hacerlo. Y pues empecé a refugiarme en el quehacer de la casa. Y un día estaba pensando, dije, ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? ¿Por qué me dejó así? Y dije, no, Dios no fue, Dios es amor infinito y Él no permite la maldad. Fue la maldad del hombre lo que me hizo esto. Entonces, Dios no permitió ni me puso pruebas. Dios lo que me está ayudando ahorita es a tomar eso que me pasó para hacer algo bueno. ¿Qué puedo hacer? Y le hablé en ese momento a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Quiero poner una fundación. Me dijo, es muy difícil, a lo mejor 10 años, pero puedes hacerlo. Dije, quiero hacerlo. ¿Necesitas fondos? ¿Qué vas a hacer? Voy a escribir un libro. Voy a empezar por escribir un libro para hacer algo. Y si no puedes cambiar el mundo, no me importa cambiar el mundo, me importa cambiar la vida de una persona. Una sola persona que pueda salir de una situación de abuso, de vulnerabilidad, de desamparo, con una persona es suficiente mi misión en esta vida. Y ahí surge, Y ahí surge este libro. y ahí surge el libro Toma mi mano. ¿Por qué? Toma mi mano fue por esta fotografía. Esa fotografía es de mi hermano y mía cuando estamos pequeños y estamos tomados de la mano. Y cuando conocí todo el amor que él tiene hacia mí y todo lo que está dispuesto a hacer por mí y que siempre me apoya, dije, definitivamente sigo tomada de la mano de mi hermano. Entonces, es en honor a mi hermano, pero es un ofrecimiento. Si necesitas tomar una mano, pues te ofrezco la mía. Veo que tienes una frase bíblica, Sí, Isaías. Isaías 41:10. Ajá. No temas, si la puedes leer. Sí, claro. Sí. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué opinas de la justicia? A veces dicen, ¿no? No, tiene que denunciar ahora. Ayer estaba yo con una sobreviviente que quería denunciar y ya prescribió. ¿Qué opinas de la justicia? Honestamente, que es muy difícil conseguirla. La Al menos la justicia, justicia terrenal. ¿cómo encontraste tu justicia? Mi justicia ahorita es hablándolo y solamente pude hacer justicia, creo, en mi caso, con el primer agresor que tuve, que fue del último que me enteré, El que te lastimó cuando eras una bebé. cuando era una bebé.
¿Cómo lo enfrentaste? Lo encontré hace 2 años, más o menos, 2, 3 meses después de que yo me enteré. Voy a donde él vive y me lo encuentro. Digo, es su ciudad, pero pues qué probabilidades hay que me lo encuentre, ¿verdad? Y lo encontré y se acercó a saludarme con desagrado porque es hermano del otro tío de los 16 años. Entonces se acercó a saludarme con desagrado, nada más como por cortesía, y lo detuve. Dije, quiero hablar con usted. Le reclamé porque él fue de los primeros hermanos de él, del otro tío, que empezó a hablar mal de mí, que dijo que yo lo había provocado. Él empezó a culparme a mí. Entonces le dije, no hable de lo que no sabe. Y se quiso ir así como, bueno, no me interesas. Dije, no, espérese, quiero hablar con usted. ¿Qué pasó? Sé lo que me hizo cuando era bebé. Y su cara se quedó así de muerto. ¿De qué hablas? ¿Qué traes? Yo nunca te hice nada. Claro que sí. Yo no te hice nada, estás loca. Yo no estoy loca. Yo recordaba algo, era un sueño que tenía. Y aparte, me lo acaban de confirmar. Una persona que me cuidaba. Y entonces, usted abusó de mí. Y se asustó mucho. Me juró 15, 20 veces por todo lo celestial y lo humano que no me había hecho nada. Y le dije, ¿sabe qué? Pues primero lo invité a que no estuviera jurando en vano. Después le dije, jure para que Dios le cobre todos los juramentos. Sé que me hizo daño, sé lo que me hizo. Y le dije también groserías. Y le dije, no quiero que se vuelva a acercar a mi hermano ni a mí. Si vuelve a abrir la boca hablando mal de mí, sus hijos se van a enterar de lo que me hizo. Lo tengo en algunas redes sociales. Le dije, si se sale o me bloquea de esas redes, sus hijos van a saber lo que hizo. Le dije, cuidadito con lo que hace porque está vigilado. ¿Qué te dijo? Ya no pudo hablar. Se fue, pero era pálido es poco. O sea, yo veía cómo le corría el sudor, estaba pálido, la boca distorsionada, estaba muy asustado. ¿Y cómo te sentiste tú Defendida por ti? por mí. Pero fue como si esta Zoila fuera una Zoila muy diferente a la bebé de 3 años. Me sentí abrazándola. Veo una imagen que me gustaría que les platiques un poquito. Esta imagen, no sé si Yo la se voy a vea, poner. tú la pones. Esta imagen la dibujó mi hija y cuando la vi que estaba buscando algún mensaje para el libro, le pedí su permiso para mostrarla y me dijo, mami, nos pidieron en la escuela, está estudiando arte, que dibujáramos nuestro miedo mayor. Entonces, no sé, no entiendo bien esto, pero esto es su mayor miedo en la vida y lo plasmó aquí. Y le dije, es que para mí es todo lo contrario, para mí tiene mucho sentido y quiero que me permitas ponerla. Y me dijo, ¿pero qué quieres expresar? Le dije, hay una mujer de frente a las demás y para mí esa mujer está recibiendo a las demás que apenas se están animando a salir. Entonces, para mí es rompe el silencio, ya no seas una más del anonimato y habla. Entonces, ese paso adelante es liberación. Por eso la quise poner. Me llegó mucho. Qué bueno. Zoila, me quedo, me siento muy identificada contigo, me siento muy orgullosa de ti. Gracias. No te conozco, no, de toda la vida, ¿no? Nos hemos visto 2 veces, 2 veces. pero me siento muy orgullosa de ti. Te agradezco haber estado aquí, te agradezco haber estado rompiendo el silencio con nosotras, con nosotros, y te quiero invitar a cerrar este capítulo con un mensaje para aquellas personas que estén ahí que tal vez hayan pasado algo similar y que tal vez no saben qué hacer, que dudan quizá en actuar de alguna manera. Ay, qué difícil. Ay, primero el honor es mío que me tengas aquí. Eh, es muy difícil decidir romper el silencio y hablar. Me imagino que cada persona, cada sobreviviente tenemos nuestro propio tiempo y nuestro propio proceso, pero es muy importante saber que si tu círculo cercano te dio la espalda o no te cree, siempre vamos a ver personas que te vamos a creer.
siempre vamos a ver personas dispuestas a apoyar y a darlo todo por ayudarte a sanar. Y si el miedo a ser juzgadas o juzgados es lo que los detiene, no hagan caso de quien los juzgue. O sea, ahora sí que aquí es, rompe el silencio. Esto rompe el silencio, reviérteselos a los que te juzgan, que ellos se guarden su silencio si no saben las circunstancias que hay detrás de ti. Muchas gracias. Ay, De verdad, gracias. felicidades también por dar este paso. Y pues bueno, vamos a dejar todos los vínculos para que las personas te puedan buscar el libro, puedan acercarse a ti o darte otro espacio para difundirlo. Muchas gracias, en verdad. Gracias. Gracias a ti. Amigas, amigos, este ha sido un episodio más de Rompiendo el Silencio con Zoila Samaniego. Muchas gracias.